Ese es el nombre que tengo para la lección. Yo quiero suplicarles que, como siempre, pues me concedan toda su atención en lo más que ustedes puedan, y que sea Dios el que nos hable a través de la enseñanza de esta mañana. Todos bienvenidos, gracias por estar aquí. Hay una hermana que nos visita, no puedo decir que no es de nuestra iglesia, porque es de nuestra iglesia, la hermana Patti, hermana de la hermana Eva y de la hermana Julia. Estamos aquí, no voy a decirles quién es la mayor, todas están jovencitas. Gracias, Patti, por visitarnos y siempre serán bienvenidas en nuestra iglesia. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 10 de Hebreos y vamos a leer versículos 1 al 10. Otra vez, Hebreos 10, 1 al 10. La Biblia dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Por favor, noten esto. Memoria de los pecados es continua. Sabemos que hemos quedado mal con Dios. Somos pecadores. Pero mire lo que dice el versículo 4. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Llegó el momento en que Dios dijo: estas ofrendas, estos sacrificios no son necesarios ya. Pero Jesús dijo: me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, esto es Jesús hablando: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Voy a repetir el versículo 10. Voy a pedirles que lo lean conmigo. Si ya lo encontró y usted está atento a esto, por favor, léanlo en voz alta. Hombres y mujeres, léanlo conmigo. Todos: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hay un tiempo del año que se llama tradicionalmente la Semana Santa. Durante la Semana Santa se recuerdan los días finales antes de la crucifixión de Cristo. Al camino o el recorrido que Jesús hizo por las calles de Jerusalén rumbo al Calvario, a eso se le conoce hoy como la Vía Dolorosa. El escritor de Hebreos vio que el camino que Jesús tomó, como más que una vía dolorosa, el doloroso camino, el sufrimiento que Jesús, y esto es importante subrayar, el camino que Jesús voluntariamente caminó hacia el Calvario, es lo que dice Hebreos, un camino nuevo y viviendo. ¿Por
Porque Cristo es vida, Cristo está vivo y Él es el camino. Pero ese camino se abrió para que los creyentes podamos llegar a la presencia del Señor y saber que ese sacrificio fue hecho en favor de cada uno de nosotros. El verso 20 dice: por el camino nuevo y vivo, por el que nos abrió que Él nos abrió a través del mundo, esto es, de su carne. Estamos en Hebreos capítulo 10, verso 20. Por siglos, cientos de años, los judíos habían procurado entrar a la presencia de Dios por medio de sacrificios animales y por la observancia de la ley. Yo creo que estudiar la Biblia y descubrir que Dios tiene leyes le hace bien al creyente, y mucho más bien le hace cuando entendemos algunos de sus principios, de sus preceptos, ordenanzas, leyes, y procuramos y nos esforzamos en cumplirlas. No nos hace daño, al contrario, la ley de Dios es buena, es justa, obedecerla es para el bien de ustedes. Amén. Sin embargo, necesitaré añadir a esto: quienes lo hagan podrán hacerlo casi a la perfección, redoblando sus esfuerzos, pero nunca lo que hagamos, por mucho esfuerzo que represente, va a ser suficiente para apaciguar la ira de Dios. La ira de Dios contra el pecador es fuerte, es ardiente. Y dice la Biblia: es imposible que por medio de sacrificios se quiten los pecados. Eso lo dicen los versículos del 1 al 4. Es imposible. Entonces, pastor, entonces no tiene caso que obedezca la ley de Dios. No, tiene que obedecerla. Si no la obedecemos, nosotros perdemos. Por ejemplo, no robarás. El pastor dijo que la ley no era necesaria para resolver, entonces póngase a robar. El día que lo agarren, se va a dar cuenta que habría sido mejor obedecer la ley de Dios. No levantes falso testimonio contra tu prójimo. Pastor, pues entonces puedo hablar de la gente y decir verdades y mentiras acerca de los que me caen mal. Bueno, puede hacerlo, pero el día que lo llamen a cuentas, el día que usted tenga que presentarse ante un juez por andar diciendo cosas de otra persona, va a descubrir que le hubiera sido mejor obedecer la ley de Dios. Pero otra vez, hermanos, fijémonos bien. Dije, hay que obedecer las leyes, pero por mucho que obedezcamos, nunca vamos a ser merecedores o habremos ganado el favor de Dios. La ley era solamente sombra de lo que habría de venir. ¿Qué es lo que habría de venir? Que Cristo, por su sacrificio, consiguiera el perdón de nuestros pecados. Por su sacrificio, no solamente podemos ser perdonados, pero dice la Biblia que podemos ser santificados. Perdonado es que Dios quita de encima de nosotros la culpa del pecado. Eso es perdonados. No significa que usted no pudiera sufrir alguna consecuencia por sus pecados y yo por los míos. Pero el Señor dice: tus pecados han sido perdonados. El castigo es el infierno, pero ya lo he quitado de sobre ustedes. Pero cuando dice que somos santificados, es ahora que yo ya los perdoné de sus pecados pasados y tengo el poder para perdonarles sus pecados presentes y futuros. El Señor dice:
yo tengo el poder para quitar de encima de ustedes el dominio del pecado. Si antes de creer en Cristo el hombre y la mujer hacen lo que hacen sin ninguna conciencia, sin ningún remordimiento, sin ningún ay, otra vez hice mal. No, la gente normalmente va y hace su vida en pecado y contagia a otros, invita a otros, se complace en los pecados de otros. Hermano, cuando hemos sido perdonados necesitamos recordar, el Señor nos ha santificado. Dije, esto significa, Él nos da su Santo Espíritu para que podamos decirle no a lo que antes estábamos siempre, no solamente diciéndole sí, sino yendo en búsqueda de lo que era el pecado. Dios puede ayudar a cualquiera de sus hijos, a cualquier creyente, lo puede ayudar a vivir una vida de victoria sobre el pecado. Nunca impecable, pero sí victorioso sobre el dominio del pecado. Algún día el Señor va a hacer completa nuestra salvación, en el sentido de que llegará el momento en que ya no solamente el pecado y su culpa habrá sido quitado de nosotros, sino llegará el momento en que la presencia del pecado será quitada de nuestra vida. Llegará el momento en que el Señor nos transforme, nos resucite de los muertos, los que hayamos muerto, nos transforme a los que estemos vivos, si el Señor viniera en cualquier momento, y ese día usted será libre completamente, ya no solamente de la culpa, del poder dominador del pecado, sino de la presencia misma del pecado. Dice la Biblia, seremos semejantes a Él, lo veremos como Él es, cara a cara. Así es que, aunque no podemos guardar y observar toda la ley de Dios de una manera perfecta, sí podemos acercarnos a Él sin temor, totalmente confiados en que vamos a ser bienvenidos y amados. En este mismo instante, usted ha venido ante la presencia de Dios. Yo he venido ante la presencia de Dios junto con ustedes. Y puede usted contar con que el Señor dice bienvenidos. Usted puede contar con que el Señor dice, eso que están haciendo me agrada, eso es lo que me gusta ver en ustedes. Estos jóvenes ahí con la música, ustedes cantando, ustedes con su Biblia abierta, espero, ustedes con su mente despejada, descansada, diciéndole al Señor, gracias por el valor de tu sacrificio en la cruz en mi favor, porque gracias a eso, dijimos, somos perdonados, se nos quita la culpa del pecado, somos salvos en el presente del dominio del pecado sobre nosotros, y en el futuro seremos salvos de la presencia del pecado en nuestro cuerpo. Versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y por favor, notemos, el sacrificio de Cristo, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando algunos hermanos hablan de su salvación, dice, acepté a Cristo como mi único, y dicen después, y suficiente Salvador. Si dicen, como mi único Salvador, está bien. Si dicen, como mi suficiente Salvador, sin único, también está bien. Sabemos que no hay otro Salvador, entonces Él es el único. Pero suficiente es que la ofrenda que Él hizo por el pecado no requiere otra. No requiere que yo me sacrifique físicamente para la salvación. A lo mejor nos sacrificamos físicamente, pero que sea en servicio a Dios, no en ofrenda de sacrificio para el perdón de los pecados. Para ustedes, me imagino, representa un sacrificio venir y oír al mismo viejito predicarle cada semana. Para mí no representan ustedes un sacrificio, que me oigan
Para mí es una bendición que me rejuvenezca. Pero el sacrificio del que estoy hablando es que a veces nosotros tenemos que hacer algo más. Por ejemplo, este día yo estaré predicando en Nazareno y luego regresaré para estar aquí en el culto de la noche. Para mí eso es un sacrificio, pero no lo hago para ganar el favor de Cristo. Lo hago porque tengo el favor de Cristo. Él me ha favorecido. Y estaremos hablando en el culto de las 12 acerca de todos los beneficios que tenemos de nuestro Señor Jesús. Pero otra vez volviendo al versículo 10, dice: mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y mire, esto lo menciono, hermanos, porque hay algunas iglesias que cuando se reúnen y celebran la comunión, la Santa Cena, lo hacen y a eso le llaman el sacrificio de Cristo. Debemos hacer eso, pero no debemos decir o implicar que estamos sacrificando a Cristo, porque el sacrificio de Cristo fue único, no solamente en que no hay otro sacrificio, sino en que no deberá repetirse, y que por mucho que hagan otros sacrificios, no valen, porque el de Cristo fue suficiente. Y como beneficio de eso, dice el versículo 22 del mismo Hebreos 10: acerquémonos con corazón sincero. Y luego añade: en plena certidumbre de fe. Mire, usted puede tener 20 años de ser cristiano o puede tener un año de ser hijo de Dios, pero usted puede tener la misma confianza de acercarse a Dios y decirle: Padre nuestro. En plena certidumbre de fe. Pero añade: purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué nos trae una mala conciencia? Mala conciencia nos llega y nos abate y nos pega porque sabemos que hemos pecado. Sabemos que le quedamos mal a Dios, seguido y de muchas maneras. Necesitamos a diario acercarnos a este libro, que es la palabra de Dios y es la que purifica nuestras conciencias, dice la Biblia también en Hebreos, y purifica nuestra conciencia y lava los cuerpos con agua pura. Esta agua no es el bautismo, esta agua es la palabra de Dios. Continuando con nuestro estudio, diría yo, mucho debemos darle gracias a Dios por haber permitido que Jesús caminara la vía dolorosa y que lo hizo solamente pensando en que eso nos abriría el camino para reconciliarnos con Dios. ¿Sabe? No es posible estar en paz con toda la gente. La Biblia dice que debemos, en cuanto de nosotros dependa, debemos tratar de estar en paz con toda la gente. Una vez oí que alguien dijo: un pleito ni ganado es bueno. Usted se pelea con alguien, le gana. ¿Usted cree que aquel va a quedar contento? ¿Usted cree que va a quedar diciendo: ah, me ganaron, qué suave, ya? No, va a decir: me ganó. Pero eso no se queda así. Viene la mía, me la va a pagar. Y el que ganó tiene que andarse cuidando porque ganó. Y porque el que perdió quiere ganarle, quiere verlo derrotado. Cuando el Señor caminó la vía dolorosa y nos abrió el camino de la reconciliación con Dios, el ser humano estábamos empleitados con Dios por causa del pecado.
Jesús viene, se ofrece en un sacrificio perfecto, y el Dios del cielo, con el que estaba la humanidad enemistada por causa del pecado de la humanidad, dice: el pleito ya se ganó. El diablo quiso obstruir el sacrificio de Cristo. Pedro dijo: no, de ninguna manera pase eso. Y recuerden ustedes, el Señor le dijo: ahorita lo que estás diciendo, Pedro, estás hablando como si tú fueras mismo Satanás, porque Satanás no quería que Cristo muriera en la cruz, porque al morir Cristo en la cruz, las almas de ustedes ya no van a ir al infierno. Y ahí el Señor ganó el pleito. Pero ese pleito, ahí no aplica el que un pleito ni ganado es bueno, porque a nuestro Señor Jesucristo el diablo le hace los mandados. Eso sí le puedo decir. El plan de Dios para la salvación consiguió la reconciliación mía con Dios y también la reconciliación de todo aquel que quiera ser salvo. No hay una sola persona en el mundo que no pueda ser salvo si quiere. No hay una persona en el mundo que se vaya a ir al infierno y en el infierno vaya a decir: no me dieron la oportunidad, nadie hizo nada por mí. Un predicador dijo que los ganadores de almas más fervientes están en el infierno. Los ganadores de almas no se van al infierno, pero los que están en el infierno, pudiendo haber sido salvos porque alguien les testificó y no creyeron en Cristo, en el infierno están diciendo, y la Biblia dice que aquel hombre que murió se fue al infierno, estando en los tormentos del infierno, decía: manden a alguien a casa de mis hermanos para que les testifique y no vengan a este lugar de tormento. En verdad que usted no se encuentra vecinos y compañeros de trabajo que estén diciendo: oiga, pastor, tengo unos familiares aquí en la colonia El Foce o en Santa Rosa o en está aquí por Aurrera, Armando del Castillo y Sacramento, vayan a hablarles para que no. ¿Sabe por qué? Porque pisotean el valor del sacrificio de Cristo. Usted y yo estamos hablando esta mañana del valor del sacrificio de Cristo. Usted no se va a ir al infierno, pero hay otras personas así. Necesitamos, los que están en el infierno ya no pueden hacer nada por los que están acá, pero los que estamos aquí y todavía no nos vamos al cielo, sí podemos hacer algo por ellos. Dice la Biblia que Él nos encargó a nosotros aquello que se llama el ministerio de la reconciliación. El sacrificio de Cristo era lo único que Dios deseaba y requería para reconciliarnos con Él. Una pregunta: si alguien le dijera a usted: bueno, pero ¿cómo es eso de que solo Cristo salva? ¿Quiere un versículo de la Biblia que le ayude a contestar esa pregunta? Yo creo que le haría bien. Vea por favor conmigo Romanos 3. No lo vamos a leer todo, pero el pasaje sería Romanos 3 del 9 al 23. No lo vamos a leer todo, le dije. Espero que usted se interese y lo lea después. Pero ese pasaje de Romanos, el apóstol Pablo nos dice, y eso sí lo sabemos en el versículo 23, que todos somos pecadores. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron. Y también nos dice que por nuestros pecados
merecemos la ira de Dios. Romanos 1:18. Los brinqué de Romanos 3 ahora a Romanos 1. En Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sabe usted quiénes detienen con injusticia la verdad? Aquellos que tienen este libro y no le dicen que solamente Cristo y solamente Él. Aquellos que le dicen: bueno, sí, Cristo murió, pero tú tienes que hacer tus buenas obras. Esos están deteniendo con injusticia la verdad, porque la palabra dice: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, y también dice: no es por obras, es solamente por gracia, por medio de la fe. Y si nosotros cambiamos ese mensaje, le quitamos valor, nunca se lo vamos a quitar, pero haga de cuenta que estaríamos intentando quitarle valor al sacrificio de Cristo, diciendo que hay que añadirle otra cosa. No, el apóstol Pablo dice: la ira de Dios se revela contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. Pero Dios nos mostró cuánto nos amó, y lo hizo dando a su Hijo para hacer el sacrificio de expiación por el derramamiento de su sangre. Déjame hacer un paréntesis aquí y voy a decir algo que probablemente está en la mente de algunos de ustedes. Pudiera estar. Y si lo tiene ahí, tiene razón. Alguien pudiera en esta tarde decir, y también los que nos oyen a través de la internet, pudieran decir: oye, casi siempre predican de lo mismo. Casi siempre hablan de salvación, de la sangre de Cristo. ¿Cuándo predicarán de las dispensaciones, de los profetas mayores, de los profetas menores, de las profecías de Daniel, de lo que significan las patas de la estatua de Nabucodonosor? Y hay gente, hermanos, que estudia eso y según ellos dan una explicación, pero oyen hablar de que en Cristo hay perdón y dicen: ay, otra vez de lo mismo. Eso sería detener con injusticia la verdad. No hay tema más importante en la Biblia que la salvación de las almas. No hay tema más necesario en la predicación de cualquier púlpito que el sacrificio expiatorio de Cristo por el derramamiento de su sangre. Y deberá añadirse a ese mensaje que todos podemos ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y otra vez, ay sí, otra vez lo mismo. Sí, estimados, por ahí hay una inscripción pequeña en la entrada de nuestro edificio que dice: la salvación de las almas, el asunto más prioritario e importante de la iglesia. Deje de preocuparse por las almas y habrá perdido el sentido del sacrificio de Cristo. Aunque todavía pecamos, somos y estamos justificados. Estamos reconciliados y estamos santificados. Oiga lo que dice aquí en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, la Biblia: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. ¿Se acuerdan que al principio estuve diciendo el Señor con su sacrificio quita la culpa del pecado de sobre nosotros, pero también quita el dominio del pecado de nuestros cuerpos? Por eso dice: les escribo esto para que no hagan lo malo, para que no pequen. Pero también dice la Biblia: si alguien dice que no ha pecado, es mentiroso y quiere hacer mentiroso a Dios. Por eso añade aquí en el versículo que estamos leyendo, 1 de Juan 2:1, dice: y si alguno hubiera pecado, usted ha pecado, pero también, si alguno hubiera pecado, dice:
abogado tenemos para con el Padre. Y dice que ese abogado se llama Jesucristo. Usted necesita, querido hermano, como un hijo de Dios, un miembro de esta iglesia, interesarse en la salvación de uno que otro por ahí. Y necesita decirles: permítame ayudarle a orar e invitar a Cristo a ser su Salvador. Y muy sencillamente dice en Romanos capítulo 10, versículo 13: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Allí está el valor del sacrificio de Cristo, que cualquiera puede invocar el nombre de Él y el Señor dice: eso es todo lo que necesitamos. Bueno, ese es nuestro estudio. Deseo que Dios le bendiga, que usted quiera no solamente haber entendido, sino desee comunicar esto a otro lo antes posible. Amén. Que Dios nos bendiga. Tenemos unos minutos de descanso y luego regresamos para el siguiente culto. Y Dios nos ayude con el calor que está haciendo.